Este premio se lo quiero dedicar a los grandes protagonistas del programa Contravía, que son las comunidades que están sufriendo el conflicto armado en este país. Para ellas, este premio. Ustedes han ayudado a que las comunidades más alejadas, la gente que ha sufrido, las víctimas, las comunidades que han estado verdaderamente padeciendo durante estos años los rigores del conflicto armado, tengan una voz. El documental de Toribio logra reflejar no solo a Colombia, sino a toda América Latina. El programa es una voz responsable e independiente, pero ello no ha impedido que funcionarios del gobierno intenten desacreditarme. No ha impedido que la guerrilla y los paramilitares me sigan amenazando. Ganador, Eudaldo Díaz, El precio de la verdad, Morris Producciones, Canal 1, RTBC, Bogotá. Queremos dedicar este premio a todos los periodistas que en Colombia arriesgan la vida, han sido amenazados, han sido perseguidos, han sido acusados y han tratado de denunciarlos para que no digan la verdad. Para ellos este premio. Que sana mala maña, hagan pa' afuera los miedos y los celos, dale que el tiempo se cuela entre los dedos. Todos los ciudadanos de Colombia somos los dueños de la consulta anticorrupción y la vamos a sacar adelante con nuestro voto el próximo 26 de agosto. Pregunta número 1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Eso quiere decir que si a usted le parece exagerado que un senador gane 40 veces más de lo que gano yo, entonces hay que marcar sí por el número 1 de la consulta anticorrupción. Punto número 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Entonces, al votar sí al punto número 2 de la consulta, lograremos que los ladrones de cuello blanco paguen en cárceles de verdad y no mansiones en Miami. Además, que les quiten los contratos para que no nos sigan robando. Punto número 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. Para que dejen de hacer contrato a su medida, esperando a cambio que les den tajada. Si quiero que esto no pase más en Colombia, voto sí al punto 3 de la consulta anticorrupción. Punto número 4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Hemos escuchado mucho de la mermelada que se reparten por allá los corruptos. Para que se les acabe la fiestica con los dineros de nuestros impuestos Y para que nosotros los ciudadanos tengamos voz y voto en decidir en qué se invierten esos dineros, marquemos sí al punto número 4 de la consulta anticorrupción. Punto número 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Es que los políticos tienen que servirnos a nosotros los ciudadanos, para que los políticos dejen de ser todopoderosos, nos rindan cuentas y sepamos qué tipo de gestiones hacen. Votemos sí al punto número 5 de la consulta anticorrupción. Número 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. De esta manera, por primera vez en Colombia, los ciudadanos podremos ordenarle a los políticos de este país que publiquen y justifiquen su declaración de renta. Los bienes y recursos que no sean justificados serán investigados para que, eventualmente, se les aplique la extinción de dominio. Para que ser político en Colombia no sea sinónimo de corrupción y abuso de poder, sino sinónimo de transparencia y trabajo honrado por el país, votemos sí al 6º punto de la consulta anticorrupción. Punto número 7.
no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Para que los políticos no se amañen en el poder y duren eternamente en un cargo de elección popular, hay que marcar sí al punto número 7 de la consulta anticorrupción. Vamos a sacar a Colombia adelante. 15 millones de personas, vamos a votar 7 veces sí. Tú, tranquilo, votando 7 veces sí en la consulta anticorrupción, garantizaremos que la transparencia se convierta en un pilar de nuestra democracia. El 26 de agosto, vote 7 veces sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este programa de Contravía, a esta nueva transmisión en conexión con el país primero. A tan solo horas de votarse la consulta anticorrupción, un hecho que puede marcar la historia del país, decidimos invitar a líderes ciudadanos empoderados del tema, que nos van a contar sobre sus opiniones y, por supuesto, el análisis de cada una de las preguntas que se van a votar el día de mañana. Es por eso que hoy estamos acá como invitados con Ángela Esguerra, bienvenida. Mauricio, muy buenas tardes para todos y todas. Y con Juan Camilo Caicedo, bienvenido. Muy buenas tardes para todos, gracias por la invitación a Contravía. Con gusto. Bueno, primero es necesario analizar punto por punto cada una de las preguntas, y qué mejor que ustedes, que son quienes conocen el tema, quienes han trabajado desde hace algún tiempo en la comunicación de diferentes puntos a la ciudadanía sobre esta consulta anticorrupción. Empecemos con la primera y quizás la que más bombo se le ha dado, y es la de bajar el salario a los congresistas y a funcionarios del Estado. ¿En qué consiste esta primera pregunta? Bueno, lo que implica esta pregunta un poco es que se reduzcan los salarios, se fije un tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los congresistas y para los altos funcionarios que aparecen definidos en el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia. Hay que aclarar que esto no implica ningún cambio, ninguna afectación a la Constitución Política, sino lo que nos refiere este artículo son las personas que son altos funcionarios a las que se les puede bajar. ¿Quiénes son estos altos funcionarios o cargos del Estado? Magistrados de las Cortes, Procurador General, Fiscal General, Contralor General, entre otros, que lo que buscan es que no se ganen más de 19 millones de pesos, equivalentes a 25 salarios mensuales vigentes. O sea, es decir que todos estos miembros pertenecientes a entidades del Estado se van a ganar en promedio 20 millones de pesos, ¿todos? Aproximadamente es lo que se busca, que el tope máximo sean 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para 2018 equivalen a 19 millones. Juan Camilo, ¿qué nos puede decir acerca de este primer punto? Bueno, es una medida bastante innovadora en cuanto a que anteriormente se ha propuesto la reducción del salario para congresistas. Personas como Camilo Romero lo han intentado hacer en el pasado con este tipo de propuestas. Ahora con la consulta anticorrupción se busca una serie de medidas que golpeen la corrupción desde las esferas de los contratistas, desde los lobistas y todos los funcionarios del Estado, de la rama ejecutiva y la legislativa. Esta medida, yo la veo un poco compleja porque, si bien es cierto que puede hacer que sí se bajen los de 40 a 25 salarios mínimos para la consulta anticorrupción, esto no necesariamente va a implicar que se reduzcan los índices y los hechos de corrupción, porque la gente puede decir, bueno, le reducimos más de la mitad del salario de los congresistas, pero ¿qué nos garantiza que no se devuelva ¿qué nos va a garantizar que no van a volver a robar? ¿Quién dice que no va a volver a robar? Y que por el contrario van a aumentar esos hechos de corrupción en donde son los congresistas junto a los contratistas los que se confabulan con gobernaciones y alcaldías para desviar los fondos y entregárselo a unos y a otros.
Bueno, entonces que quede claro, el primer punto, limitar el sueldo un tope a 25 salarios 25 mínimos. salarios mínimos, que en este momento equivale más o menos a 19 millones de pesos. Esto solo aplica, y digamos para romper algunos de los mitos y mentiras que está, esto solo aplica para los que ganan más de 19 millones de pesos. No tiene una aplicación automática, no es como que mañana se vota la consulta, gana el punto y entonces automáticamente ya los congresistas van a tener, digamos, este recorte. No, se va a hacer paulatinamente y se van a ajustar los salarios para que no se vean afectados directamente. Listo, clarísima la primera pregunta, el primer punto de lo que se va a votar el día de mañana. Pasemos a la segunda pregunta, que dice textualmente: cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. ¿En qué consiste esta segunda pregunta? Empecemos con Juan Camilo. Pues básicamente esta pregunta lo que busca es darle el golpe a carruseles de la contratación que ya hemos vivido en el pasado, como es el caso de los Nule, del Emilio Tapia, y es como una medida para romper con ese monopolio y esa especie de estructura viciada de corrupción que se confabulan desde los congresistas y los empresarios para poder cooptar toda la contratación y la licitación que hay en el país, en las diferentes regiones y dependencias. Sí, como bien menciona Camilo, conocemos innumerables casos de políticos que se ven envueltos en casos de corrupción y reciben penas mínimas de cárcel, hasta a veces comodidades en apartamentos. Eso los Nules que viven en una casa en La Picota. Viven divinamente. Estrato 8 en La Picota, los Nules. Exactamente. Con nuestros impuestos, además, con los impuestos de todos los colombianos. Eso es lo primordial en este segundo punto de la consulta anticorrupción. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto, Ángela? Bueno, un poco esta pregunta también lo que busca es que ya lo ha dicho Juanca, ya lo dijo Ricardo, un poco es eliminar el tema de los privilegios, pero además, y es algo súper importante, es la terminación de contratos y la ¿cómo sería ahí? La no posibilidad de que ellos no puedan volver a contratar, la inhabilidad, digamos, directa, de que ellos no puedan volver a contratar con el Estado, y que además, en el momento en que ellos pierdan como este beneficio por corrupción, no hayan contrademandas para el Estado. Esto es súper importante porque ¿qué sucede ahora? Y pasó con los Nule. Ellos contrademandaron porque entonces tenían unos contratos, porque además los Nule no solo estaban en el carrusel de la contratación de Bogotá, sino que estaban a nivel Colombia haciendo muchísimas cosas. Entonces lo que implica esto es que si en el momento a X persona se le verifica que está teniendo nexos o relaciones con la corrupción, pues inmediatamente pasa a quedar inhabilitado, no solo él como persona natural, sino además como persona jurídica, si hace parte de alguna, de alguna empresa o lo que sea, y esto implica que además todos los contratos que tenga se van a cancelar. ¿Cuál es el beneficio para el Estado? Uno, que no van a poder contrademandar y decir que ellos sí pueden, pues, hacerlo, digamos, lo que hizo un poco Musa Besaile, que tiene el tema de Fonada, que tiene el tema de Odebrecht. Entonces no van a seguir como me están investigando, entonces yo me hago el loco, pero hago un contratico por el otro lado y ahí me voy cuadrando. Entonces es como súper clave también tener eso. Listo, clarísimo el segundo punto que se va a votar el día de mañana. ¿Qué es esto de la contratación transparente obligatoria en todo el país? Que es el contexto de la tercera pregunta, Juan Camilo. Bueno, básicamente es que como los procesos de contratación son bastante de espaldas al público, a la opinión pública del país, con esto se quiere que haya participación de la ciudadanía, que sea algo transparente y que todos los ciudadanos podamos ver cómo es ese proceso para que se adjudique una licitación o un contrato a determinado consorcio, persona o figura jurídica. Para eso. ¿Cómo quitar esos favores políticos? Sí, es un poco también centrar, digamos, en un pliego tipo para todas las licitaciones que se hagan. ¿Qué pasa ahorita? Lo que pasa ahorita es que es como muy fácil que si tú eres mi amigo, yo te doy el contrato a ti o acomodo los pliegos y las licitaciones para que seas tú el que contrate. Cuando esto sucede, pasan casos, vuelvo y lo reitero, como el de Fonade, que lo que hacían es que estos consorcios pagaban un dinero extra a los otros consorcios o a las otras uniones temporales y demás
para que presentaran mal los pliegos o se organizaran o no presentaran de forma adecuada esto, para que ellos fueran los que ganaran. Al momento de que ganaron, entonces pasan a ciertos congresistas un porcentaje y a otras personas otros porcentajes, haciendo que se reduzca por completo, digamos, el valor total de los contratos y no se puede hacer la contratación. Esto claramente es un problema y se ve no solo a nivel, digamos, no solo se ve a nivel local o municipal, sino que se ve a nivel nacional. Lo importante es que aquí todas las empresas que estén en capacidad de hacerlo puedan presentarse y con estos pliegos pues no haya opción de modificar algo que permita que solo sea mi amigo el que se contrate. Ok, bueno, súper clara esta tercera pregunta y bueno, pasemos al siguiente punto, la cuarta pregunta de esta consulta anticorrupción, que dice que, que los presupuestos públicos tienen que tener participación ciudadana. ¿En qué consiste este cuarto punto, Juan Camilo? Bueno, lo que se busca es que se desarrolle una asamblea participativa en donde sean los ciudadanos, de la mano de las autoridades locales y departamentales, quienes puedan incidir en la toma de decisión de política pública, y bueno, en este caso puntual, en la toma de decisión de cómo va a ser el gasto del departamento o del municipio y en qué van a invertir. Entonces se busca una especie, se podría llamar de veeduría, pero en la cual, más allá de hacerle seguimiento al proceso, es la ciudadanía empoderada, organizada, la que va a decir: alcalde, gobernador, por favor, necesitamos en el municipio, departamento, que se invierta en tal tema específico. ¿Algo que acotar a esta cuarta pregunta? Eso que también implica, eso no implica solo que los alcaldes, gobernadores y demás tengan que cumplirlo, sino que la ciudadanía se entere realmente y esté en capacidad de exigir esta inversión. No es solo como ir a decir necesito la vía por tal parte y yo tengo que priorizar, o necesito un parque, sino realmente como ciudadanía empoderada, como lo señalas tú, Juanca, pues requiere realmente conocer las necesidades por completo del espacio y del territorio donde están. A mí me parece que es una propuesta de doble vía que implica mucho compromiso de los alcaldes, gobernadores y demás, pero asimismo de la ciudadanía. Bueno, recuerden que ustedes pueden participar con nosotros enviando sus preguntas, sus dudas y obviamente sus opiniones acerca de la consulta anticorrupción. ¿Por qué votar esta consulta anticorrupción, haciendo un stop entre estas primeras 4 preguntas? Juan Camilo, ¿por qué votar esta consulta anticorrupción? Básicamente es, si usted, ciudadano, se queja todos los días, está cansado de ver noticias de corrupción, de cómo se roban o invierten sus impuestos en elefantes blancos, que los congresistas hagan chuecos y decidan cómo van a repartirse el presupuesto de su departamento para los beneficios de sus amigos congresistas. Si quiere acabar con todo eso, pues lo invito a que mañana 26 de agosto salga a las urnas, vote en favor de las 7 preguntas de la consulta anticorrupción. Necesitamos, bueno, la consulta anticorrupción necesita 12 millones por cada pregunta, y las preguntas que no cumplan con ese umbral pues no serán aprobadas. Y más allá de esto, es un ejercicio de participación ciudadana, de empoderamiento, y necesitamos que todos los ciudadanos salgan a votar, porque por redes sociales, en la calle, en conversaciones, llamémoslo así, coloquiales, no vamos a solucionar las graves dificultades y consecuencias que genera toda la corrupción de nuestra clase política y de las 3 ramas del poder que hay actualmente en el país. ¿Algo más que decir? Bueno, es importantísimo que entendamos también que este mecanismo emerge de nosotros como ciudadanos y que como ciudadanía requiere y nos implica ese compromiso. No es solo los 4.3 millones de firmas que se recogieron, sino que seamos todos los colombianos que estamos cansados, aburridos, desgastados de ver que se nos roban la plata, que no hay colegios, que no hay educación, que no hay comida para los niños de La Guajira, que nos faltan un montón de cosas y tenemos una cantidad de necesidades que no están siendo suplidas
adecuadamente por el Estado, pues que salgamos a votar. Yo voto 7 veces sí, pero ustedes sean conscientes, lean la consulta, todavía están a tiempo, hay miles de páginas donde pueden encontrar la información, léanse también los mitos, háganlo muy a conciencia, pero sobre todo apropiémonos de este mecanismo de participación ciudadana que además demostraría mucha madurez, digamos, política de nosotros frente a este ejercicio tan importante como es la consulta en este momento y pues nada más y nada menos que la consulta anticorrupción. Bueno, en las redes sociales, en las calles, en diferentes lugares se hablan de algunos mitos, de algunas falacias que se han transformado en verdades muchas veces creíbles y, por ejemplo, está la de que recibirán millones de pesos, de dinero, por los votos que hayan en la consulta, que se va a pagar un dinero a los promotores de la consulta anticorrupción por cada voto que se sufrague mañana. Pues esto es falso porque por la naturalidad del mecanismo, que es de participación ciudadana, son los ciudadanos los que impulsan y desarrollan la consulta anticorrupción, por lo cual esta elección no tiene ningún pago por votos, ni reposición de votos no tiene, y pues evidentemente los promotores de esta consulta tampoco se van a beneficiar económicamente ni van a tener ningún otro beneficio por ello. Es algo netamente ciudadano y somos los ciudadanos quienes debemos salir a votar y a adueñarnos y a empoderarnos de nuestro país. Como decía Jaime Garzón, si ustedes jóvenes no toman las riendas de su país, nadie más lo va a hacer. Lo que dice Juanca es muy cierto y es porque básicamente como es una consulta popular no hay ningún tipo de financiación estatal, por lo tanto no hay reposición de votos. Eso de que les van a pagar 5.000, 2.000 es falso, así que acabamos de derrumbar otro mito. Bueno, hay otro que es verdaderamente importante y que se fortalece cada vez más después de que Claudia López haya dicho que no sabe si va a lanzarse a la alcaldía o a la presidencia. Entonces dice no, que esta consulta es una bandera de campaña de Claudia López, pues para conseguir adeptos y votos para el próximo año. ¿Qué se puede decir de esta segunda falacia? Falso, también es otro mito que vamos a romper. Si bien Claudia López ha sido promotora junto con Angélica Lozano, que ha sido como las cabezas visibles desde el Congreso y por ser seres políticos y demás, la consulta es un mecanismo ciudadano, ha sido validada por 4.3 millones de firmas y a partir de eso es que realmente pues ellas lo único que están haciendo es como dándole un empujoncito, pero somos nosotros como ciudadanos los que debemos darle toda la fuerza y activarla como mecanismo. Juan Camilo, ¿por qué se dice este tipo de cosas en la calle, en las redes sociales? Pues bueno, yo lo veo desde el punto de vista de favorabilidad política para esos grupos, llamémoslos de extrema derecha, o las clases políticas que se verían bastante afectadas con estas 7 medidas que si se llegan a aprobar en la consulta anticorrupción, pues romperían esos nichos podridos de esas clases políticas que tanto miedo le tienen y que ni siquiera se han subido en el bus, llamémoslo así, para apoyar la consulta, que antes decían que sí, y ahora cuando ven que es inminente, pues se les arruga y deciden apoyar la consulta anticorrupción. Es puro, igual que como pasó en el plebiscito, es puro tergiversación, se inventan argumentos, desarrollan falacias, la gente come el cuento y no sale a votar. Es pura estrategia a los JJ Rendón que le sirvió al uribismo. Propaganda negra. Ojo con la propaganda negra, no podemos seguir creyendo en memes, hay que leer, diría un famoso por allí en alguna novela. La pregunta 7 busca establecer un límite de máximo de 3 periodos para funcionarios públicos. Esta es otro mito pues, que se ha ido creando y es el tema de que la oposición, en este caso pues liderada por Gustavo Petro, que no quiere que Álvaro Uribe Vélez vuelva a repetir curul en el Congreso y que por eso es que está impuesta esta 7ª pregunta. Ese es el argumento que se da en las calles y en redes sociales. ¿Ustedes qué piensan acerca pues, de esta nueva falacia? Falso.
nuevamente otro mito, porque finalmente si no se establecen los 3 periodos, o sea, si se establecen, perdón, los 3 periodos límites, pues no solo va a ser Uribe el que tenga que salir, va a tener que salir Petro, va a tener que salir Ángela María, va a tener que salir Robledo, Mocus, o sea, van a tener que salir todos, y es un ejercicio importante porque también permite que otras, lo que tú hablabas también, lo de las castas políticas y lo de digamos, esta gente que se pega ahí, se atornilla horrible, y estas empresas electorales pues se acaban porque en 3 periodos, yo personalmente la reduciría un poco más a 2 periodos, para mí sería mejor en 2 periodos, si usted en 2 periodos no logró sacar un proyecto, pues en 3 ya es otra cosa, pero a mí me interesa que esto pase, así que la votaré en sí, pero este mecanismo nos permite entender que no es solo para Uribe, sino es para la generalidad del Congreso. Entre otras cosas, a mí me parece que limitarlo a 3 periodos, que como bien dice Ángela, es muy amplio de todas formas, sin embargo eso permite un fortalecimiento de la democracia, porque evita que partidos que han tenido situaciones de corrupción como Cambio Radical o el Partido Conservador no puedan generar esas sube y baja, es decir, sale Gerlain, entra Díaz Merlando, otra vez vuelve un nicho de corrupción. Esto con esa medida se para, y además lo bueno de esto es que no vamos a ver congresistas que están más de 10, 20 años en el Congreso, sino que va a haber una renovación política y va a ser muy importante para la madurez democrática de nuestro país, porque todavía estamos muy biches y pues desafortunadamente hay muy pocos congresistas que, independientemente de los partidos de donde vengan o de la ideología, hacen un trabajo responsable y juicioso legislativamente hablando, y por la gente que representan, que es lo más importante, porque hoy día llegan los congresistas es a favorecer a los empresarios o a los contratistas que le pusieron la plata para ganar ahí la curul que tienen. Eso es otra cosa que también se debe revisar, porque hay mucho empresario y mucho contratista que pasa de agache, y los congresistas los premian con contratos multimillonarios, y ahí se va toda la plata de nuestros impuestos en corrupción, corrupción y corrupción. Ángela, ¿conoce algún otro mito que puedas exponer acá en Contravía? Sí, y son mitos que van un poco desde, que no tienen nada que ver, y es digamos, del ámbito personal de las personas. Hay mucha gente que dice que, por ahí volvieron a hablar del rayo homosexualizador, y hablan un poco desde la condición y orientación sexual de Claudia y Angélica. Pues nada tienen que ver, no nos vamos a volver todos gays, ya pasó con el plebiscito, no nos volvimos gays, por favor, saquemos argumentos reales y argumentos que valgan la pena para hacerlo. No es porque, tampoco usemos el argumento de mi vecino me dijo que no la votara porque a él le dijeron que no la votara. Salgamos a hacer el ejercicio real y consciente de lo que implica nuestro voto. Además hay que tener en cuenta que la consulta no es solo Claudia López, no es la única promotora. Hemos visto ya un video que circula por redes, hecho por Daniel Samper, en donde diferentes senadores, hasta el mismo Rodrigo Lara, que bueno, impresionó que estuviera participando en dicho proyecto audiovisual. No es solo Claudia López, existen más senadores y pues movimientos políticos que apoyan esta consulta anticorrupción. Mocus. El mismo Mocus. Entonces, siguiendo por ese lado, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático esta mañana lanzó un trino que decía que básicamente Claudia López no tenía la autoridad moral para promover una consulta de estas, sabiendo que ella trata al Centro Democrático pues, de ser un grupo paramilitar, por decirlo así. Ustedes, pues que varios señalamientos de Claudia López han ido hacia ese lado, de señalar al Centro Democrático como un grupo paramilitar. ¿Ustedes qué piensan de las afirmaciones de quien en su momento apoyó la consulta anticorrupción y dijo que la iba a votar, y pues hoy es un caso totalmente diferente? Ángela. Pues es que yo la verdad no sé qué esperar, no sé ni qué esperar de Paloma ni del Centro Democrático, porque van torciendo las cosas a su antojo. En un inicio habían dicho que sí a la consulta, pero que la corriéramos de fecha, que no saliera tan rápido, que no se votara al tiempo con las legislativas, etcétera, y han ido moviendo sus hilos para que esto cambie.
y pues hay gente que les cree. Entonces, lo grave, no sé si lo más grave es lo que ellos dicen o lo más grave es que la gente les crea. Independientemente de las denuncias, pues Claudia siempre se ha caracterizado por hacer ese tipo de denuncias y pues ha involucrado, de alguna forma le salpica al Centro Democrático. Entonces ahí es donde pues hay que entrar a mirar si realmente es algo que va directo contra el Centro Democrático o ellos se están sintiendo también afectados porque de alguna forma les salpica. Para mí tiene que ver con un tema House of Cards, es decir, pura estrategia política. La consulta anticorrupción se iba a votar antes del nuevo gobierno, de la elección del nuevo presidente. Entonces ahí sí el Centro Democrático se venden como mansas palomas blancas, no negras, y llegan y dicen vamos a apoyar la consulta. Pero entonces, para no afectar supuestamente las elecciones presidenciales, dicen no, mejor después de que se elija el presidente. ¿Qué pasa? El Centro Democrático se vende como, bueno, no se vende, realmente lo que quieren es limpiarse la imagen a sí mismos aprovechando la elección de Duque. Sin embargo, eso no les da porque tantas cosas negativas tienen en su contra y tampoco es que legislen mayor cosa para los colombianos, es como legislan para sus amigos empresarios, terratenientes y de ahí no pasa. Entonces pues es un tema de conveniencia política y de que la gente les crea el discurso de que ellos lo apoyan, entonces vamos a votar, pero entonces el argumento de decir que porque Claudia López dice, hace o no hace, es simplemente agarrarse del hilito para no asumir su papel y su responsabilidad en este tablero de ajedrez donde ellos siempre serán y han sido las fichas negras. Bueno, pasemos al otro lado y vamos a ver un video de la oposición del movimiento de Decentes que apoya la consulta anticorrupción. Voto sí, 7 veces sí, país, compromiso de país. Más allá de las ideologías, hay un enemigo común y eso se llama la corrupción. Juntos podemos combatir este flagelo que tanto daño le ha causado a nuestro país. Vota 7 veces sí. En ejercicio del derecho a la participación en la consulta anticorrupción. No queremos más atornillados en el poder. Tenemos que ejercer nuevamente la democracia. Queremos garantizar la renovación generacional en la política. Y es una injusticia con un trabajador ganar 40 veces más que él. Rebaja del salario, no casa por cárceles a los corruptos. Sabemos que no es suficiente, pero es una iniciativa muy importante para castigar a los corruptos que se roban los dineros públicos de la nación. Quiero invitarlos a votar el próximo 26 de agosto en la consulta anticorrupción. Aunque le digamos 7 veces sí. Vota 7 veces sí. 7 veces sí. Vota sí, 7 veces sí. No, votaré 7 veces sí. 7 veces sí. Vota 7 veces sí. Voto sí, 7 veces sí. País, compromiso de país. Bueno, pues fue el video del movimiento de Decentes que apoya la consulta anticorrupción que se va a votar, recuerden, el día de mañana. Estamos a tan solo horas de que esto que promovió no solo Claudia López, sino también diferentes movimientos políticos, sea una realidad desde mañana, desde las 8 de la mañana que se abren las urnas. Bueno, es un tema complejo esto de la consulta. Yo tengo una duda y es, ¿qué es eso de congelar el salario a los congresistas? No sé si ustedes lo tengan muy claro, porque muchos dicen que pues no es necesaria esa primera pregunta. El senador Macías dijo que un senador, un congresista, es el que más gasta en sus viajes políticos, de trabajo, y pues que no es necesaria esta primera pregunta. Y el Centro Democrático esta mañana radicó un proyecto en el Congreso en donde deciden congelar el sueldo de los congresistas. ¿En qué consiste congelar dicho sueldo? Cualquiera de los dos, no importa. Todos al tiempo, los dos. Bueno, nada, congelar un sueldo es detenerlo y que no siga creciendo. Pero creo que el punto no está solo en parar este crecimiento o que se le puedan hacer incrementos. Tenemos en cuenta que el pasado gobierno hubo 3 incrementos diferentes a los sueldos de los congresistas y de los altos funcionarios. Lo que se pretende, lo que entiendo yo con el tema de la congelación es que
paren ahí en los 30 millones más o menos que se están ganando actualmente, 32 millones, que pues según dice nuestro nuestro presidente del Congreso, Ernesto Macías, pues no es suficiente. Es como cuando Corso salió a decir que tampoco les alcanzaba para la gasolina, ¿no? Son indignaciones que uno no entiende. Pues si tú te ganas 30 millones de pesos y no te alcanza para la gasolina y no te alcanza para tus necesidades básicas, es porque tienes un problema en tus finanzas personales. Bueno, yo creo que congelarles, hubo una parte que no dejé del tema anterior que también tiene que ver con la reducción de gastos presupuestales y de funcionamiento de los congresistas y de los altos funcionarios. Y es que el presidente Duque, para quitarle peso a la consulta anticorrupción, adoptó una serie de medidas, un paquete, digámoslo así, de proyectos y actos para combatir, llamémoslo así, la corrupción entre comillas, y también le ordenó a sus funcionarios reducir todos los gastos a la mitad. Sin embargo, esas son medidas tibias o que realmente jamás van a solucionar el problema de fondo, que es el derroche que hacen los funcionarios y los congresistas en todo. Es decir, hay algo aquí de fondo que no se está tocando y no se va a tocar, y que la gente, si no se lo mastica o se le explica con plastilina, valga la redundancia, nadie se va a enterar, porque millones y millones se van en viajes, los congresistas pagan primera clase, se compran y se hacen muchas cosas con el salario y los gastos que tienen de representación, y esto se debe disminuir porque realmente hay un derroche que los únicos que nos vemos afectados somos los colombianos clase media y baja, porque las altas nunca las tocan. Además me meto con otro tema, y es la propuesta de reforma tributaria, que es que quieren agravar más impuestos a la clase media y baja, y quieren, llamémoslo así, de cierta manera eximir un poco y disminuirle el cobro a la clase alta, de los empresarios. Y estas medidas me parecen que en vez de generar empleo, de incentivar a la inversión, lo que hacen es clavar a las clases medias y bajas, y pues las clases altas van a ir en coche y no se va a generar más impuestos. Yo quiero ver cómo la ministra Alicia va a aumentar el salario mínimo a los colombianos, porque hay muchos anuncios en prensa, mucha expectativa maquillada, pero en la práctica no vemos que ya el gobierno haya citado a las centrales obreras y de trabajo a decirles o a plantearles cómo sería ese aumento del salario mínimo. Bueno, en estos momentos se está llevando a cabo en la Plaza del Restrepo una forma de pedagogía. Entonces allí está Mafe Carrascal, quien está en ese punto, y cuéntanos qué está sucediendo. No, todos acá somos voluntarios que estamos preocupados por nuestro país y estamos aprovechando que esta vez 4 millones de personas decidieron arrancar, hacer participación ciudadana con unas firmas, y comenzamos con la consulta que pues hoy podemos tratar como una consulta anticorrupción que pues se puede convertir en 7 mandatos, pero pues es muy importante que salgamos 12 millones de personas a votar. Gracias, Pai. Ahora sí vamos a iniciar la transmisión en alianza con Contravía. El país primero quiere presentarles algunas de las impresiones de lo que hemos vivido en estos días, en estas semanas, de lo que hemos sentido en las calles, de lo que hemos venido viviendo en ellas sobre esta Estamos tratando de ponernos, disculpenos un poquito, hay unos temas técnicos que hay que solucionar para ponernos en contacto vivo con el estudio.
Bueno, entonces quiero saludar a Ricardo Malagón y a todos los que se encuentran en este momento en el estudio de Contravía. Muchísimas gracias por enlazarse con nosotros, por estar pendientes de todo lo que estamos haciendo nosotros, los jóvenes del País Primero, desde las calles para apoyar esta causa común a la que nos hemos sumado cientos de miles de ciudadanos que queremos que la corrupción se acabe en este país, para que ese dinero le quede a los ciudadanos, a los colombianos y colombianas que necesitan mejorar sus condiciones de vida, mejorar su servicio de salud, la educación, entre otras. Así que, bueno, bienvenidos a esta alianza entre Contravía y el País Primero, y un saludo al estudio a Ricardo Malagón. Muy buenas noches a todos. Estamos a menos de 24 horas de cambiar la historia del país, a comenzar a darle un gran golpe a los corruptos. Mañana vamos a votar 7 veces sí. Y en el cierre de esta jornada queremos invitar a varios de nuestros compañeros para que nos cuenten su experiencia, el por qué y para qué debemos mañana votar 7 veces sí a la consulta anticorrupción. Estamos aquí con Carol. Cuéntanos, Carol, por qué mañana debemos votar 7 veces sí en la consulta anticorrupción. Es importante saber que estos proyectos de ley ya los han enviado 8 veces vía Congreso, que es histórica la oportunidad que tenemos mañana para hacer participación ciudadana. Es importante saber que si salimos masivamente a votar, arrinconaremos a los corruptos, porque vía Congreso ya no hemos podido sacar estas leyes anticorrupción. Es importante para reivindicar la democracia también que todos mañana salgan a decir 7 veces sí a sus Así es, muchas gracias, Carol. Como ella nos dice, mañana es muy importante votar, porque cada uno de los mandatos que vamos a decirles 7 veces sí representan un gran golpe para los corruptos. Ahora vamos a entrevistar a Martín. Él nos va a contar sobre qué recomendaciones debemos tener para que mañana vayamos tranquilamente a votar 7 veces sí a la consulta anticorrupción. Sí, gracias, Miguel. Muy importante tener una serie de recomendaciones. La primera, tienen que votar en el mismo lugar de las presidenciales, tienen que marcar en cada casilla la X, en todos los 7 preguntas 7 veces sí, no tienen que salirse las preguntas para que todas estén validadas. No les van a dar certificado de votación, es muy importante. Bueno, lo importante es aprovechar este momento, es una oportunidad única, y la invitación es que vayan con su familia por los 15 millones que sí podemos hacer. Y es muy importante mencionar que necesitamos más de 12 millones de votos para poder darle este mandato a la política tradicional de que no queremos que nos roben más los dineros. Necesitamos 12 millones de votos, así que tú que nos estás viendo, te invitamos también mañana a que invites a tus familiares, a que invites a tus amigos, a tu novia, a tu esposa, a tu esposo, a todas aquellas personas que conoces que saben que están cansados de la corrupción, para que mañana salgan a votar. Y dentro de toda esta experiencia queremos preguntarle a nuestro compañero Camilo qué tal nos ha recibido la ciudadanía con esta pedagogía que hemos hecho con los billetes, con la gente, hablando uno a uno sobre qué debemos mañana votar y por qué debemos mañana votar 7 veces. Entonces, Camilo, cuéntanos esa experiencia que hemos tenido con la gente. Bueno, sí, realmente ha sido fantástico. Realmente hemos recibido mucho apoyo de la gente quiere saber cómo votar, qué tiene que hacer bien, porque ha habido un montón de mitos al respecto. También es como gratificante ver que mucha gente le dice a uno como sí, 7 veces sí, danos volantes para repartir entre la familia. Entonces en general ha sido una jornada espectacular. Obviamente la gente también puede muchas cosas, como ya lo dije, entonces pues como para recordarles que está la página de la televisión, pero si todavía tienen dudas al respecto, entonces pues nada, en general O sea, fue la experiencia que hemos tenido, han sido cerca de un mes que arrancamos la campaña en forma para poder demostrarle a la ciudadanía que este 26 de agosto debíamos ir a las urnas a votar 7 veces sí. Es una votación relativamente sencilla que podemos hacerla cumplir con nuestro compromiso desde muy temprano, desde que se abren las urnas a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, entre todos nosotros, los del País Primero, en alianza con Contravía, queremos invitar a todos los que nos están viendo a que mañana, 26 de agosto, votemos 7 veces sí. ¿7 veces qué? 7 veces sí. 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 Recuerden que mañana vamos a votar 7
días, a los que han venido de voluntarios a acompañarnos en los diferentes puntos en los que hemos estado. Por ejemplo, hoy estuvo Estefanía, que le mandamos un saludo si nos está viendo. Muchísimas gracias. Esperamos que cada uno de ustedes no escatime ningún minuto y ninguna oportunidad para poder hacer pedagogía respecto a la consulta. Podemos decirle a nuestros familiares, vayamos a hacer mañana plan familiar, vayamos a hacer plan con los amigos, ese plan de ir a votar, luego nos vamos a almorzar bien rico y hacer otras cosas. Si mandamos cadenas por WhatsApp tontas, mandemos una cadena invitando a votar a la gente, ¿cierto? Es así porque es una oportunidad pública. Así es muy importante que vayamos entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, pero intenten ir lo más temprano posible. Vamos con la cédula al mismo puesto de votación, como les había dicho Carol hace un momento, donde ustedes ya tienen inscrita la cédula y donde votaron en las pasadas elecciones. Entonces, 7 veces sí contra la corrupción. Recuerden que mañana vamos a votar 7 veces sí, 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 7 veces sí. ¿Es de reggaetón? El país primero, primero nos une, 7 veces sí. Bueno, volvemos en esta alianza del País Primero con Contravía para hablar sobre la consulta anticorrupción y para poder pues impulsar esta importante labor que es votar 7 veces sí el día de mañana. Para esto tenemos 2 invitados más. Tenemos a mi derecha está Paola Miranda. Buenas tardes, Paola. Hola, buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos al famosísimo Wally, que también nos está apoyando la consulta anticorrupción y que va a sacar su video de esta semana hablando de este tema en unos pocos minutos o horas. ¿Cómo vas? Bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Nos gustaría que nos mandaran preguntas sobre la consulta, qué han escuchado en la calle, sus familiares van a votarla, no van a votarla, por qué creen que es importante la consulta anticorrupción. Y pues para seguir hablando de este tema vamos a ver otro apoyo que recibe esta consulta por parte esta vez de Holman Morris, que habla un poco de la corrupción y lo que significa la corrupción y por qué hay que votar 7 veces sí. Entonces vamos a ver el video y ya volvemos para hablar de los otros 3 puntos de la consulta y explicar un poco más en qué consisten y qué significa para el país estos 3 puntos. Hola, soy Holman Morris, concejal del Movimiento Progresista de la ciudad de Bogotá. Seguimos en nuestra lucha contra la corrupción. Por eso le he advertido a la ciudad de Bogotá y al país que si el metro elevado de Enrique Peñalosa sigue sin presentar los estudios, será una obra que va a caer en corrupción y sin duda alguna el escándalo de corrupción más grande en la historia del país. ¿Sabían ustedes que por lo menos 50 billones de pesos se pierden anualmente por culpa de la corrupción, según datos de la Contraloría General de la Nación? 50 billones que los colombianos podemos convertirlos en hospitales, carreteras, en las mejores escuelas para nuestros niños. Si la corrupción sigue galopando de esa manera en Colombia, seguiremos siendo el segundo país más inequitativo de América Latina, muy cercanos a la pobreza de Haití. Por eso este 26 de agosto le diré 7 veces sí contra la corrupción. Venzamos al corrupto. Bueno, estamos otra vez acá en el estudio. Vamos a hablar un poco de la pregunta número 5. La pregunta número 5 habla de la rendición de cuentas que tendrían que hacer los congresistas si esta logra pasar. Pero antes de empezar a hablar de las preguntas, pues recordarles a todos que es muy importante que inviten a todos y que salgan todos a votar mañana. Digamos que yo creo, y no sé ustedes cómo lo vean, pero yo creo que la dificultad no va a ser en que gane el sí, porque yo creo que todos los que salgan a votar, o la mayoría de los que van a salir a votar, van a votar por el sí, pero el umbral para esta consulta es demasiado alto. Son 12 millones de votos y eso sí yo lo veo
un poco difícil, pero si todos convencemos a nuestros familiares y amigos de salir a votar, creo que podemos dar un golpe de opinión bastante importante y pues llevar a cabo el mandamiento de la ciudadanía por estos 7 puntos que ya han pasado por el Congreso varias veces y han sido negados sistemáticamente por los congresistas que no están comprometidos con una veeduría de la ciudadanía, que no están comprometidos con que los contratos no se den a dedo, que no están comprometidos con que se les baje el sueldo, que no están comprometidos con que exista una mayor veeduría por parte de la ciudadanía y que sea más clara como la labor que ellos realizan en el Congreso. Entonces, pues no sé ustedes cómo ven la participación y qué tan difícil es conseguir estos 12 millones de votos. Bueno, yo creo que es un tema crítico. De hecho, me parece que el ejercicio de la consulta nos pone en un debate público sobre la realidad de estos instrumentos de participación. Y es que son muy altos, son umbrales muy altos, son ejercicios ciudadanos, y hacerle campaña a una consulta de este tipo, yo sinceramente creo que es bastante absurdo, por decirlo así. Sin embargo, en Colombia estamos en un escenario en donde hay que hacer una campaña para que la gente haga conciencia de esto. Creo básicamente que también devela que estamos en una falta de cultura ciudadana y de participación ciudadana, algo súper crítico, y pues mañana veremos eso, cómo realmente se transforma en las urnas. Sin embargo, creo que hay que valorar el ejercicio de aquellos ciudadanos que salgan, independientemente de cuál sea el resultado de la consulta. Es importante que esto tenga un peso muy fuerte y que los ciudadanos que estamos haciendo este ejercicio realmente se pueda valorar dentro del escenario político que significa esta consulta anticorrupción. Bueno, Kevin Molina nos escribe por nuestro Facebook Live sobre por qué la consulta no tiene ningún punto sobre el tema de la burocracia y el Estado tan grande. ¿Tú cómo ves el tema de la burocracia en el Estado colombiano? Bueno, lo que pasa con la consulta es que hay algunas cosas que claramente la corrupción es un problema tan grande y tan complejo en Colombia que realmente sí hicieron falta. Se pudo, por ejemplo, haber abarcado un poco más sobre el tema de las fiscalías, sobre el tema de los contratos no solamente regionales, sino también de locales. En fin, hay una cantidad de cosas que también, ojalá esperemos que más adelante se puedan llegar a tocar. Lastimosamente, pues sí hicieron falta algunas cosas, pero en general de lo que habla la consulta y lo que nos puede servir está representado en esos 7 puntos. Para el país es muy importante, digamos que sería un paso positivo llevar a cabo que saliéramos a votar mañana, que al menos es muy difícil, el umbral es demasiado difícil, pero yo digo que si sale una cantidad significativa de colombianos a protestar en contra de la corrupción a través de su voto, pues representaría un poquito una mejor sociedad. Esperemos que así sea, esperemos que la gente salga a votar mañana y ya. Bueno, ya para volver otra vez a la pregunta número 5, que es en la que vamos explicando qué pasa con la rendición de cuentas. ¿Por qué los congresistas son el único? Pues vemos que los alcaldes tienen que rendir cuentas, que el gobierno nacional tiene que rendir cuentas, que los ministerios tienen que rendir cuentas, pero los congresistas hasta este momento no tienen por qué rendir cuentas. Algunos lo hacen voluntariamente, pero no es una obligación por parte de los congresistas de rendir cuentas, ni de saber cuál es el voto que hacen para los proyectos importantes. Por ejemplo, no sabemos quiénes votaron la reforma tributaria de la vez pasada, o no sabemos quiénes fueron los que hundieron las 16 curules de la paz, y no sabemos quiénes fueron los que se opusieron al fast track de los acuerdos y a la implementación de los acuerdos. ¿Cuál es la importancia de esta veeduría? Bueno, por ejemplo, en este momento va a ser un poco complejo revisar el ejercicio que se hizo con la elección del Contralor, ¿cierto? Porque es un cargo supremamente importante
es el que va a tener que vigilarnos, digamos, garantizar nuestros recursos, pero realmente en el Congreso no se permitió evidenciar el voto. Esto significa que los ciudadanos tenemos menos capacidad de control político, que los ciudadanos tenemos menos información y hace que sea más difícil saber dónde está la corrupción. Entonces, este punto nos va a ayudar a los ciudadanos. A mí me parece que la consulta anticorrupción, más allá del ejercicio de que los corruptos intenten dejar de ser corruptos, es el ejercicio que le brinda las herramientas a la ciudadanía para que pueda hacer un mejor control político. Y eso es lo que tenemos que entender, independientemente del resultado de la consulta, lo que tenemos que empezar a hacer conciencia de estos ejercicios es que nosotros tenemos un poder ciudadano que tenemos que ejercer y necesitamos este tipo de herramientas que nos brinda la consulta anticorrupción para ejercer ese control ciudadano. Es decir, que no es que mañana voto y ya después me desentiendo, es que mañana voto y mañana si esta consulta pasa me va a generar una serie de herramientas, en este caso información sobre quién va, quién no va al Congreso, qué vota, cómo vota y a partir de allí entonces sí ejercer un mayor control ciudadano. Bueno, nos saluda Harlen Abella, a Wally. Jotic, existe un nivel de ignorancia muy alto en el país. Esta realidad puede afectar positivamente a la consulta. Un abrazo a Wally. Aldemar Herrera también te dice que muy bien, Wally. Saludos a todos. ¿Y tú cómo ves la importancia de la rendición de cuentas, no solo de los congresistas, sino de todos los servidores públicos? Yo hablaba con un periodista hace pocos días y es que la rendición de cuentas es importante para analizar muchos aspectos de la vida de los políticos, precisamente hacer un poco más de control sobre en qué están gastando, de dónde viene el dinero, para dónde se va, etcétera, etcétera. Esto sirve porque se hace un control un poco más riguroso sobre lo que se está haciendo, se les obliga a ellos también como a ser un poco más estrictos con estos temas. Digamos que también hay una cuestión ahí de, no sé cómo decirlo, como de una prohibición que no está pues, explícita, pero que sí puede llegar a ser con el tiempo, porque la gente entonces va a empezar a utilizar bien los recursos porque saben que va a haber una rendición de cuentas a la que tienen que atender. Ojalá pues, este punto se apruebe periodísticamente, como lo digo, me parece que es algo que puede estar sirviendo. Bueno, el siguiente punto, la pregunta 6, habla de la extinción de dominio y de que se tiene que develar un poco lo que pasa con Uribe, y es que no sabemos con qué ingresos llegó al comienzo de su mandato y con cuáles terminó. Y eso es lo que pasa con la mayoría de los políticos, no sabemos cuáles son los ingresos con los que entran y cuáles son los ingresos con los que salen después de estar en un periodo en el Congreso. Porque digamos que aunque los sueldos de los congresistas pueden ser un poco inflados y pues todo lo que nos molesta de que exista una brecha bastante importante entre el salario mínimo y el sueldo de un congresista, pues toca ser realistas y ellos no se hacen ricos y no tienen todas estas mansiones y todas estas riquezas absolutas como se veía, por ejemplo, con los ñoños por los sueldos de los congresistas, sino que ellos al entrar al Congreso pudieron tener la famosa mermelada y pudieron robar los diferentes carteles de la hemofilia, el de Odebrecht y bueno, todos esos problemas de corrupción que existió en los ñoños y por eso se enriquecieron. Entonces se ve claramente que la riqueza de estos congresistas era una al comienzo del periodo y una muy diferente al final. Bueno, yo creo que si algo le tienen miedo los congresistas es a esta pregunta, es decir, cada político que yo creo que no está apoyando la consulta, a pesar de que hipócritamente votaron con unanimidad, cosa que no es muy común en el país, para que la consulta pasara en el Congreso y ahora se están retractando, yo les diría que le tienen mucho miedo a esto. Es decir, nuevamente es la misma herramienta de generar información a los ciudadanos.
de manera transparente, pero sobre todo esta pregunta tiene un tema bien interesante y es el de la aplicación de la extinción de dominio, no solamente a los congresistas que estén en procesos penales, sino también a todos, digamos, a sus posibles testaferros. Entonces, que es una modalidad también muy usada dentro de, digamos, este esquema de corrupción, que es un cáncer para el país, es la utilización de testaferros. Entonces, esta pregunta le da específicamente al bolsillo de los corruptos y de sus posibles testaferros. Entonces hay un mito sobre que esto ya existe, como que las declaraciones de renta se pueden presentar, pero no es real. Ellos pueden presentar unas declaraciones que no son las declaraciones obligatorias que establece la ley. Entonces creo que también es una de las preguntas más claves y que yo creo que con solo esta pregunta empezaríamos a avanzar enormemente en los problemas de corrupción en el país. ¿Qué significa que un congresista dé su declaración de renta pública? Pues es una muestra de transparencia con el electorado. Yo creo que es algo que se tiene que hacer, es mostrar que el dinero que está recibiendo es lícito, que lo estás usando lícitamente también. Entonces, simplemente, para mí es una muestra de transparencia precisamente con el electorado, con las personas que votamos, con todos los colombianos. Y ya, pues, finalmente uno se pregunta por qué Uribe tanto tiempo para presentar una declaración de renta, por ejemplo. Si no hay lío con esto, entonces, ¿cuál es el problema? Eso es porque hay cosas que muy probablemente se están ocultando, bien sea una cantidad de riqueza exorbitante que no se sabe de dónde vienen esta clase de recursos, como pasa con algunos políticos también que de un día, de la noche a la mañana, resultan con grandes fortunas y no se sabe de dónde. Entonces yo creo que es una muestra de transparencia, además es una muestra de honestidad con el electorado. Y sí, eso. Bueno, Kevin Molina nos dice que leí en una nota que la pregunta 5 ya estaba en el Código Disciplinario. Pues la pregunta 5 es la que habla de que los congresistas tienen que rendir cuentas, pero no es obligatorio para los congresistas rendir cuentas, por eso la mayoría no lo hacen. Vemos que últimamente por la presión de las redes sociales, y ahí viene la importancia de las redes sociales, se ha llevado a que los congresistas empiecen a hacer esta labor, pero no están obligados y la mayoría de ellos no lo hacen. Incluso la mayoría de ellos no va muchas veces al Congreso. Arturo Char es uno de los que más ha faltado en el Congreso toda la legislatura pasada y fue elegido con una votación impresionante para estos nuevos 4 años. Y pues no existe un control, no existe quien diga si va o no va, no existe alguien pues un lugar donde podamos entrar y ver cuántas fueron las asistencias y las inasistencias. Mientras él estaba produciendo un disco, nosotros estábamos pagando una millonada por ser congresista. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, igual que con las declaraciones de renta, porque generan una mayor visibilidad de lo que pasa, pues de lo que están haciendo nuestros congresistas. Y ellos son servidores que nos tienen que servir a todos nosotros, como lo decía Jaime Garzón en la conferencia de Cali, y es que tenemos que dejar de verlos el poder hacia arriba y empezarles a exigir un poco más. Y yo creo que estos 2 puntos generan eso, generar una mayor transparencia y una forma más de exigirle a nuestros políticos. Ricardo, y además es que, digamos, algunas leyes y códigos de ética también internos que existen, que efectivamente está la ley 1474 del 2011, la ley 1828 del 2017, la ley 1757 del 2015, algunas excluyen a los congresistas, pero la que los involucra no define estándares mínimos. Entonces, cada quien hace su rendición de cuentas como le parezca y como le convenga, por supuesto. Entonces, lo que plantea la consulta en la pregunta específica es sobre qué temas
debería hacerse el estándar mínimo de la rendición de cuentas. Entonces eso pone a todos bajo el mismo parámetro y obviamente da, digamos, pone el dedo en la llaga sobre temas que normalmente los congresistas no nos quieren contar. Bueno, acá hay otra pregunta, Anderson John Mora, pregunta Wally, los mejores deseos, una pregunta, una vez logremos el umbral de votos, ¿qué paso seguiría? Bueno, lo que pasaría es que el Congreso pasaría a legislar estos 7 puntos a través de normas. Si no lo llegan a hacer, pues a través del presidente se tendría que hacer. También hay otra cosa que es el control posterior de constitucionalidad, que lo tiene que ejercer la Corte Constitucional, para revisar si efectivamente los 7 puntos ya aprobados cumplen con esta ponderación constitucional. Una vez pase esto, pues se arranca a hacer la legislación y si no, pues pasa a la presidencia, pues la legislación, porque cada punto tiene que tener pues unos estándares y un articulado que precisamente permita la ejecución y el desarrollo de estos puntos. Bueno, Manuel Alejandro Ladino Restrepo nos dice saludos, ¿por qué no hubo más campaña por los medios de comunicación? ¿No les conviene a los políticos? ¿Es normal? Sí, es de esperarse. Eso y no hay plata. Sí, pero además de eso, yo ahí sí también entro en discusiones, que para mí esta consulta ni siquiera debería tener una campaña como tal. Es decir, cada quien de manera voluntaria puede manifestarse, digamos los medios que quisieran hacer algo en particular pudieran haberlo hecho, pero el concepto de tener que hacer una campaña para hacer una consulta anticorrupción habla males de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Entonces, debió haber existido, era un volcamiento, ¿cierto?, de la ciudadanía hacia la consulta y en defensa de la consulta, además porque claramente hay derecho pues a disentir, cualquiera puede decir que no, pero la gente no está informada, se comieron muchos cuentos, muchos mitos, la gente no ha entendido la ironía, digamos, y la paradoja con la que el Centro Democrático ha manejado esta consulta y le caminaron a eso. Entonces, irónicamente sí, hubiese sido valioso que medios hicieran eso, pero para mí la reflexión de esta consulta es, hombre, tenemos que como ciudadanos empezar a empoderarnos mucho más de este tipo de ejercicios. Sí, bueno, Anderson John vuelve y pregunta sobre qué pasaría si no acatan los congresistas la decisión que se tome en las urnas. Y pues básicamente esto es un mandato ciudadano después de los 12 millones de votos si se llega a pasar el umbral. Es una obligación del Congreso aprobar cada uno y discutir cada uno de los puntos y cada una de las preguntas de la consulta. Digamos que si cada pregunta llega a tener más del 50% de votos por el sí, el Congreso tiene que legislar sobre este tema y pues esa es una obligación del Congreso. Yo creo también, y ya hablando más del costo político, no creo que el Senado se vaya a llevar la carga de no aprobar algo que tiene el respaldo de 12 millones de ciudadanos. Por eso es tan importante salir mañana a las urnas y votar por la consulta anticorrupción. Nos habla también acá Ana María Núñez. Es que la campaña es para informar a la gente lo que se va a hacer y la explicación de las preguntas, si se debió hacer más campaña. Pues digamos que sí se debió hacer más campaña, creo que no hay presupuesto. Este también es uno de los mitos de que Claudia López o los promotores de la consulta anticorrupción se van a hacer ricos con la reposición de votos. Pues no existe reposición de votos para esta ocasión. El gobierno, digamos que puso un dinero para hacer pedagogía sobre la consulta, no sobre el sí ni sobre el no, sino para hacer pedagogía sobre de qué trata la consulta, de qué tratan los 7 puntos y ya, simplemente digamos que no existe un gran presupuesto, todo lo que se ha hecho, todo el material publicitario que se ha entregado, todo ha salido de los ciudadanos porque este es
pues una apuesta ciudadana, se recogieron firmas por parte de los ciudadanos, muchos fueron voluntarios, casi más de 4 millones de firmas se recogieron para que el Senado tuviera que aprobar la consulta anticorrupción. Se tuvo que dar una pelea bastante fuerte en el Congreso, se hicieron unos pactos políticos que después una parte del Congreso y una parte de los políticos en Colombia incumplió, pero pues digamos que todo ha sido por el impulso de los ciudadanos. Así es, como debería ser, pero masivamente, digamos, cuando decimos campaña, lo que se refiere es que no deberíamos esperar que otros hagan campaña, es que la campaña debió ser justamente cómo la ciudadanía se volca hacia la consulta. Bueno, la última pregunta habla de no estar más de 3 periodos en una misma corporación pública. ¿Qué significa que no se pueda estar más de 3 periodos? A mí me parece interesante este ejercicio, sobre todo por el relevo político, ¿no? Normalmente cuando un político llega con sus visiones y sus convicciones, pero el concepto de la política dinámica se refiere justamente a que debería referirse a que la gente cambia incluso de parecer, la sociedad madura, la sociedad es dinámica y a veces los políticos agarran banderas y de ahí no quieren salir. El relevo generacional ayuda a entender mejor la sociedad. Ese, digamos, es un aspecto fundamental para mí de este. Pero además, el no convertirse que el proyecto político de alguien sea vivir del Congreso, o sea, ser un empleado del Congreso, eso hace que la gente tenga la obligación de responderle a la ciudadanía. De verdad, a la ciudadanía. Yo soy, digamos, más partidaria de que la gente que le guste la política y que esa sea su vida, pueda hacer una carrera política de una forma como de escalar, hoy soy edil, mañana soy concejal, después soy senador, etcétera, y 3 periodos en cada uno, pues le da casi que una vida laboral a cualquiera, en caso de que su pasión sea la política. Pero necesariamente siempre vas a tener que estar renovando el ejercicio político, y no te quedas en el mismo ejercicio que realmente. Sinceramente, ahí donde hay nichos de corrupción, tuvimos el caso, incluso se le rindió un homenaje al senador Gerlain, que cumplía casi 5 décadas en el Congreso y después aprobamos la consulta anticorrupción, las grandes paradojas de este país. Pero justamente eso es lo que se pretende evitar. Bueno, ¿tú cómo ves, Wally, lo de no atornillarse en el poder? No, pues muy bien. Ahí lo vimos con Gerlain, casi medio siglo en el Congreso, durmiendo aparte, pues siempre es necesario ir dándole, digamos que frescura a este tipo de escenarios políticos, más en el Congreso, que de verdad hay mucha gente que se atornilla, y ni siquiera solamente de derecha, también en la izquierda se ve. Entonces, sí, muy importante, para que de todas maneras lleguen los que vienen detrás en el camino, los que por ejemplo han liderado procesos importantes desde su comunidad y que queden creciendo, lo que decía Paola. Entonces, sí sirve esta transición. Yo creo que 3 periodos incluso es mucho, pero pues está bien. Entonces, sí me parece es un buen punto. Bueno, igual digamos que en este caso serían 3 en consejos, 3 sí. en cada. Entonces digamos que eso generaría una posibilidad de hacer una carrera política pues completamente posible, y genera también, cuando están saliendo los que ya están en Senado, los que ya están en Cámara, pueden entrar los concejales y existe una renovación real de la política y va a llegar gente mucho más preparada, porque no van a ser los mismos que hereda el que lleva ya 50 años, el que tiene toda la maquinaria y le quiere dejar sus votos construidos por 50 años por medio de la corrupción, de los contratos que se ha logrado ganar por estar tanto tiempo en el Congreso, dejárselos a su heredero político y a su delfín político, como vemos en la mayoría de los casos. Incluso el caso de Gerlain, que no participó en estas últimas elecciones, pero que siguió apareciendo en el tarjetón y tuvo una gran cantidad de votos. Más de 8.000 votos. Más de 8.000 votos, sí. Bueno, acá también nos hablan un poco... Y puso congresista además.
Aida Merlano. Puso a Aida. Puso a Aida Merlano, que está problemada porque dicen que... Por buena persona. Bueno, hablan un poco acá de qué significa que el Centro Democrático quiera frenar los sueldos y congelar los sueldos. Digamos que el primer punto habla de la reducción del salario, pero pues esto tiene que ser discutido por el Congreso. Digamos que el mandato es reducir los salarios, pero el mecanismo lo tiene que discutir el Congreso y la ley la tiene que sacar el Congreso. Existen muchas posibilidades de cómo reducir el salario y una de las propuestas que hizo el Centro Democrático cuando le hundieron a ellos mismos los puntos anticorrupción, porque toca decir que el Centro Democrático también pasó un proyecto de ley con algunos puntos que están acá reflejados en la consulta anticorrupción, y por eso es que es claro que esto no es de un partido, esto es de toda la ciudadanía y de todos los colombianos. Acá existen propuestas de los verdes, de los decentes, del Centro Democrático, de Cambio Radical, de todos los partidos y de todos los colombianos se ven reflejados en estos 7 puntos. Y justamente una de las posibilidades para reducir el salario es congelarlo por 8 años, si no estoy equivocado, para que se logre estabilizar y se logre acortar esta brecha entre el salario mínimo y el salario de los congresistas. Sí, pero además de eso, el que dijo Uribe va a votar por la consulta. Entonces, ahí hay una dicotomía, digamos, para los que siguen al expresidente, y es que en realidad el mensaje es que esto no es partidista. Independientemente de eso, es un ejercicio ciudadano, pudo haber sido impulsado desde cualquier partido político. Hay un deber ciudadano, y lo que decía ahorita Wally, o sea, es cómo nos manifestamos y cómo sentamos un precedente político. O sea, aquí mínimamente aquellos que tengan dudas, porque sé que hay mucha gente que tiene dudas, hay gente que no le gustan ciertos puntos, además me parece un ejercicio serio que la gente estudie punto por punto y diga, a mí no me gusta tal punto y por eso no voy a votar. No, vaya y vote que ese punto no. Porque además hay que recordarle a la gente que tiene que votar 7 veces sí, o cuantas veces quiera, pero hay que votar pregunta por pregunta. Entonces definitivamente esto es un ejercicio ciudadano, y aquí lo importante es sentar precedente político con respecto a lo que está pasando en el país. Gran vergüenza sería si mañana, después de las 6 de la tarde, nos cuentan que 2 millones de ciudadanos fueron a votar en contra de la corrupción. En Colombia sería una vergüenza pública internacional. Nuevamente dirán, pero ¿qué le pasa a la gente en ese país? No quiere la paz, le gusta la corrupción. Entonces yo sí invito a la gente que está dudando mínimamente a que vaya y vote no por los puntos en que tienen discusiones, dudas o lo que sea. Bueno, ya para terminar me gustaría que ustedes dos invitaran a la gente a mañana salir a las urnas. Tienen que votar en el mismo lugar donde votaron las elecciones pasadas, y ya, pues invitarlos a votar 7 veces sí. 7 veces sí, o cuantas veces sí quiera, pero yo votaré 7 veces sí. Pero sobre todo a los ciudadanos es que tenemos que sentar un precedente político. Después de las últimas elecciones, yo diría que vamos a sacar 18 millones de votos mínimamente, 8 millones de votos de la gente que votó por Gustavo Petro, por su lógica, él está apoyando la consulta, y los 10 millones de votos que votaron por Duque. Yo creería que mínimamente mañana seremos 18 millones de ciudadanos que estamos de acuerdo con la consulta, 7 veces sí. Recuerden, mañana en el mismo lugar de votación en las elecciones pasadas. Nada, pues los invito mañana a que salgan a votar, a que inviten a sus familias, a que inviten a pues, los que tengan en WhatsApp hasta el último contacto. Invítenlos, salgan a votar. Si van a violar la ley seca, pues también salgan a votar. Si van a... nada, salgan a votar, en serio. Esto es muy importante. Yo creo que esta oportunidad para que se vuelva a repetir va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces, es un voto contra la corrupción. Seríamos de verdad una vergüenza mundial si fuimos el país que le dijo no a la paz y no a la corrupción. Entonces, tratemos de que la mayoría de nuestros amigos, familiares entiendan que esto no se trata ni de un político ni de una persona, esto no es un rostro, esto es el daño más grande que se le ha hecho al país durante décadas. Salgamos a votar mañana e invitemos a los que más podamos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron en esta
pues, en este programa especial en alianza con El País Primero. Muchas gracias, Wally, que estuvieron haciendo pedagogía, que se encontraron hoy en el Restrepo y digamos que trabajaron arduamente en la calle haciéndole pedagogía, hablando con los ciudadanos uno a uno y explicándole estos 7 puntos anticorrupción y por qué votar 7 veces sí. Los dejamos con un video que hicimos también en colaboración con El País Primero y 7 veces sí, señor. ¿Y vieron la que viene a continuación? ¿Cansado de ver cómo se ganan más de 30 millones de pesos por ir a dormir y a veces ni ir al Congreso? Sí, señor. ¿Estás harto de que a los corruptos le den palacio por cárcel después de sus delitos? Sí, señor. ¿Te duele que los contratos se los ganen los mismos corruptos de siempre? Sí, señor. ¿Te lastima no poder participar y decidir en qué se invierte el dinero de los impuestos que pagas? Sí, señor. ¿Te duele la cabeza por saber si los congresistas que eliges llegan al menos a su trabajo? Sí, señor. ¿Te da alergia ver a los congresistas salir embilletados después de su periodo? Sí, señor. ¿Te arden los ojos al ver cómo envejecen los mismos en el Congreso? Sí, señor. El caso Trujillo será discutido esta semana en Washington. Los habitantes de Trujillo esperan y siguen teniendo una gota de esperanza en un mar de impunidad. Y nos dedicamos a sacar las cámaras de los estudios de televisión para mostrar en la otra Colombia que pocas veces es visible. De momento a la población de Toribío, en medio de estas montañas, la Fe de Realito, tierra adentro, la comunidad de Paz de San José de Apartado. Holman Morris Rincón, mejor juega de análisis de debate en televisión contra Vía Canal. A pesar de la rapidez del tema, debido al tratamiento audiovisual y a la estructura narrativa. A pesar de la tragedia, la guerra sigue su camino por las tierras chocuanas. Y el 23 de octubre de este año, a unos cuantos kilómetros de Bopayá, se produjeron nuevos enfrentamientos entre las FARC y el ejército, reviviendo los fantasmas del desastre. Caso Jaime Garzón, Juan Albones, la capital de Este premio se lo quiero dedicar a los grandes protagonistas del programa Contravía, que son las comunidades que están sufriendo el conflicto armado en este país. Para ellas, este premio. Gracias.